Listo, estamos en vivo. Muy bien. Muy buenos días para México. Muy buenas tardes para las personas que nos escuchan en España. El día de hoy, en este espacio de diálogo, analizaremos la situación política y de las mujeres en Afganistán a 2 años del gobierno talibán. Para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es la periodista Hadilla Amin, quien hasta hace 2 años trabajaba como presentadora de la televisión pública en Kabul, la capital del país. Actualmente, Hadilla es una de las voces del periodismo afgano en el exilio. Tras su salida de Afganistán por cuestiones de seguridad y su llegada a España, Hadilla continúa su defensa de los derechos humanos y de las mujeres. Colabora con diversas organizaciones y medios de comunicación y escribe para el periódico 20 Minutos. Bienvenida, Hadilla. Hola, muchas gracias, Cristina, y buenos días en México, la gente que nos escuchan y también para la gente española. Muchísimas gracias. Gracias, es un placer estar hoy con vosotros y hablar del tema de mujeres afganas que afortunadamente hoy es el día que ya hemos cumplido 2 años de los talibanes en Afganistán, que es muy duro para mí y para mujeres afganas que hemos perdido nuestra logros que hemos tenido durante 20 años. Hemos perdido libertad, hemos perdido derechos que hemos luchado durante 20 años. No era tan fácil para las mujeres afganas tener libertad en Afganistán, pero ya después de caída de Kabul en 2021 hemos perdido nuestra libertad. Sí, justamente en estos 2 años, yo creo que principalmente las mujeres y en general la sociedad civil afgana ha visto seriamente afectada tanto sus libertades como sus derechos fundamentales. Y justo para entender cómo hemos llegado hasta este punto, me gustaría que compartiéramos con el público que nos escucha un poco qué había antes de los talibán y digamos que dividir un poco este pequeño diálogo, ¿no?, en 3 fases. Primero, justo conocer qué había pasado antes, la actualidad y unas, digamos, posibilidades o ideas de cómo contribuir si es que en algo es posible hacer. Entonces, en este sentido, Hadilla, ¿cómo consideras que la presencia internacional que estuvo durante más de 20 años en Afganistán, cuál es tu valoración, tú como periodista y con tantos años de experiencia y además de haber vivido en Afganistán, ¿cómo evaluarías la acción de las fuerzas internacionales que estaban en Afganistán desde 2001? Me da pena que los tropas extranjeros y Estados Unidos han dejado a Afganistán sola. Eso han jugado con la vida de gentes afganas. Han dejado a Afganistán en manos de los grupos terroristas. Los talibanes, como que todo el mundo sepan que es un grupo terrorista que durante 20 años hicieron varios ataques suicidas en mezquitas, en las escuelas, en los hospitales, en cualquier parte de Afganistán. Hicieron varios ataques, pero Estados Unidos ha firmado un acuerdo con los talibanes en Doha y ya ha dejado a Afganistán sola. Aunque han tenido oportunidades y posibilidades para retrasar evacuación, pero no han hecho esto, aunque todo el mundo sepan que ellos tienen muchas fuerzas y con esta fuerza podrían ayudar a gentes afganas, pero ya ha dejado a Afganistán sola y ahora, de momento, en este momento en Afganistán, mujeres afganas son víctimas que viven en Afganistán y sin tener derecho de nada. Y eso es culpa de Estados Unidos, que ha dejado a nuestro país sola y ahora hay un grupo terrorista que están
como mandan en Afganistán, que no podemos aceptar como un gobierno. Y queremos que todo el mundo nos reconozca ellos como un gobierno, que ellos no pueden ser representantes de los afganos. Y durante estos años previos, Hadilla, ¿cómo era la lucha de las mujeres durante, digamos, este proceso de reconstrucción política que se vivió en el país? Hubo una constitución en 2004 que justamente permitía, ¿no?, que las mujeres pudiesen trabajar y entraran al espacio de lo político, ¿no?, de lo público. Incluso el gobierno que se formó tenía mujeres dentro del Parlamento. Y más allá de, bueno, por una parte en el gobierno, pero fuera, ¿cómo considerarías que fue o era la lucha de las mujeres durante este periodo? Afganistán es uno de países patriarcal que no, mujeres no tienen muchas libertades. Eso es la verdad, pero durante 20 años hemos luchado para tener libertad en Afganistán, para tener derecho de estudiar, para tener derecho de trabajar, para tener derecho de político en Afganistán. Hemos luchado muchísimo. Hemos tenido, hicieron muchos sacrificios durante 20 años. Muchas mujeres fueron asesinadas por grupo terrorística durante 20 años. Para nosotros, este logro que hemos tenido durante últimos años no era tan fácil, era muy difícil. Teníamos que luchar dentro de nuestra casa con nuestra padre, hermanos y marido y todo. Y fuera, en comunidad, había también muchos problemas para mujeres afganas. Pero en los últimos años, antes de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán, hemos eh, tenido un poco libertad. Mujeres podían estudiar y trabajar. Hemos tenido eh, parlamentarios durante varios años en Afganistán. Hemos tenido viceministras y periodistas. Estas cosas que hemos tenido no era tan fácil para nosotros. Estuvimos luchando y nuestra vida era como una lucha para libertad, aunque es un derecho fundamental para las mujeres. No es algo muy grave o algo muy grande, pero es nuestro derecho. Estuvimos luchando y ahora nuestra lucha ha cambiado mucho. Ahora estamos luchando para unos derechos que es muy básico. Es muy básico. Derechos de estudiar, que las niñas a partir de 12 años no pueden estudiar. Las mujeres están luchando otra vez. Y no tenemos apoyo de los hombres. Hay pocos hombres que nos apoyan, pero en público no pueden hacer nada. Es que tienen miedo de los talibanes y hombres no han perdido nada. Ya, ellos pueden trabajar, ellos pueden estudiar. Somos mujeres, somos víctimas en Afganistán. Y esta lucha que ahora las mujeres están dentro de Afganistán y nosotras que estamos fuera de Afganistán, estamos luchando para tener otra vez libertad en Afganistán. Es muy duro. Ahora es más difícil para las mujeres que viven en Afganistán. Ahora no pueden salir sola. Es que cada día más los talibanes imponen más restricciones a las mujeres en Afganistán. Han cerrado universidades, escuelas y parques que no pueden acceder en parques. No pueden acceder sola. ¿Cómo así hay ahora varias restricciones que mujeres están aguantando en Afganistán? Sí, y justo para, digamos, ir cerrando esta primera parte de lo previo, los dos gobiernos anteriores de Hamid Karzai y Ashraf Ghani, que, digamos, se encargaron de sentar, ¿no?, las bases de esa nueva administración. Hay varias críticas a su gobierno. Por una parte, hablan de corrupción, por otra parte, por parte de las fuerzas internacionales, de digamos, una falta de estrategia a largo plazo para que Afganistán por sí solo pudiese mantenerse en pie tras justamente su salida. ¿Qué tanto esta combinación, digamos, de muchos factores, tanto a nivel del gobierno nacional como la responsabilidad de las tropas extranjeras, que también se les acusa
de, digamos, haber cometido, por ejemplo, detenciones ilegales de población civil o los miles de muertos civiles por ambos lados, ¿no? Del enfrentamiento cruzado entre talibán y fuerzas extranjeras. Entonces, todo eso ha hecho que obviamente la sociedad afgana viva en un contexto complejo y de violencia, pero hasta qué punto las administraciones tanto de Karzai como de Ghani, ¿qué pudieron haber hecho mejor para consolidar un proyecto nacional que integre la diversidad de Afganistán? Porque son muy diversos, es un pueblo de más de 55 grupos étnicos, no solo los pastún, sino una gran diversidad. Sí. ¿Cómo ves esto? Sí, el problema es que en dos turnos que era en Afganistán, no han hecho algo para el futuro de Afganistán. Ya ha pensado en sí mismo, no sobre afganos. Los afganos han gastado muchísimo dinero durante 20 años. Había muchas ayudas para los afganos, pero no han hicieron algo muy importante y, para gente afgana. Por eso había mucha corrupción. Que esto es la verdad. Esto es una cosa muy importante, que durante 20 años había mucha corrupción, que pensaban sobre su beneficiario, no sobre gente afgana. Estas cosas afectaron muchísimo a los pueblos afganos, y ya el día que los extranjeros decidieron para dejar Afganistán sola, y los afganos estaban con manos vacías y sin tener algo para defender. Y unos 3 horas hemos perdido nuestra libertad. Completamente. Y justo ahora ya pasando a la segunda parte, las duras restricciones que han impuesto el talibán hacia las mujeres han generado una reacción de protesta por parte de ellas dentro del mismo país, ¿no? Hemos visto imágenes de mujeres protestando, principalmente en las grandes ciudades, pero digamos como pequeñas protestas en la medida de sus posibilidades. Además de estas protestas callejeras, ¿de qué otras formas que tú tengas conocimiento al justamente tener contacto directo, ¿no? con tus compañeras, con familiares, ¿de qué otras formas se está resistiendo al interior del país? De momento es muy difícil para mujeres que están dentro de Afganistán luchar, pero ellos tienen esperanza y siguen luchando. Si no pueden salir en las calles para hacer manifestación, hacen en sus casas y ellos escriben pancartas y nos mandan por WhatsApp, y publicamos en redes sociales, en medios internacionales, para que todo el mundo sepan que las mujeres Afganistán no son mujeres de que era en creo que era 1096, creo que sí, en este año. No, ahora somos diferentes. Ahora sabemos que es nuestro derecho, y no vamos a dejar nuestra lucha, que eso tiene mucho valor. Por eso nadie quiere reconocer los talibanes como un gobierno. Todo es por lucha de las mujeres que están luchando dentro de Afganistán. Durante 2 años que los talibanes están en Kabul gobernando, muchas mujeres fueron arrestadas, y también los talibanes torturaron varias mujeres y asesinaron y arrestaron varias mujeres. Ahora hay mujeres que no sabemos dónde están. Los talibanes arrestaron mujeres y ya han desaparecido, y no sabemos que dónde están. ¿Y qué está pasando en Afganistán? Cada vez que mujeres salen en las calles para hacer manifestación, los talibanes con disparos quieren parar las mujeres. Y los talibanes no piensan en derechos de las mujeres, no respetan. Para ellos no es importante cómo es vida de una mujer. Los talibanes piensan que una mujer solo vale para parir
y para hacer tareas de la casa, que no es así, somos iguales y tenemos derechos iguales, no hay diferencia. Mujeres que estamos fuera de Afganistán también participamos en conferencias, hacemos manifestaciones, hay mujeres que tienen posibilidad de escribir, escribimos, y cualquier cosa que es para nosotros que es, pensamos que eso va a ser muy importante y hacemos. Es que no queremos estar en silencio, no queremos que estar callada. En 15 de agosto hemos empezado en nuestra lucha, aunque yo pensaba los talibanes han cambiado y nos van a dejar estudiar y trabajar, pero afortunadamente el tercer día de los talibanes, cuando yo fui, no me han permitido entrar en mi oficina y me han dicho que ahora las mujeres ya no pueden trabajar, tienen que quedar en casa. Desde 15 de agosto hasta hoy, hasta de momento que estamos hablando, las mujeres están luchando por libertad, por pan, por educación y por trabajar. Sí. Y justo en esta misma línea de las resistencias y las posibilidades de que haya una alternativa a los talibán al interior de Afganistán, ¿consideras que hay algún sector de la sociedad que pudiese construir una oposición? Se hablaba también, por ejemplo, del Panjshir, la región del norte, que históricamente ha sido bastante combativa. O por otro lado, grupos que, bueno, han sido bastante perseguidos también, los Hazara, que han sufrido bastante también discriminación, ¿no? Pero ¿hay algún sector que pudiese tener la fuerza o que tú consideres que habría posibilidades de hacer de plantear una alternativa? Los afganos ahora están cansados de una guerra civil, ya todo el mundo sepan que ahora los afganos están cansados de guerra, no quieren una guerra civil otra vez. Pero hay grupos que están luchando, están peleando en Afganistán para, para libertad, pero esto no tiene muchas fuerzas. Es que cada día con distracciones, eh, con muchas dificultades que tienen dentro de Afganistán, no tienen muchas armas, es que los talibanes están muy armados y tienen muchas fuerzas. Por eso no hay muchos grupos, hay pocos que están dentro de Afganistán, pero no hay otra manera y ahora no hay otra manera para hacer algo muy rápidamente. Y esto sabemos porque estamos cansadas de guerra, pero queremos que otra vez hay libertad, pero esto tienen que hablar con los talibanes, aunque para nosotros es difícil hablar con un grupo terrorista que hicieron muchos ataques durante 20 años, muchos crímenes durante 20 años, pero no hay otra manera. Tienen que Naciones Unidas, Estados Unidos y todos los países hablan con los talibanes para que dejan las mujeres vivir en Afganistán. Y ahora pasando a una fase de la entrevista un poco más relativa a tu profesión, si me lo permites preguntar a tu vida personal, ¿no? Como mujer que decidió estudiar en un país en donde las condiciones son complejas. ¿Cómo fue este proceso en el que tú decidiste estudiar periodismo y por qué periodismo Uh, en aquel entonces? Yo tenía 19 años cuando me casé y mi marido no me dejaba estudiar ni trabajar nada. Después de 6 años que yo estaba en casa y en salida tenía que llevar burka, yo decidí estudiar. Después de divorcio, es que cuando yo estaba casada no me dejaba estudiar y ni trabajar nada. Yo después de mi divorcio, yo decidí hacer algo para las mujeres
para que sepan cómo es derecho de una mujer. Es que yo no tenía ninguna información sobre mis derechos. Yo perdí mis derechos cuando en divorcio. Por eso yo quería hacer algo para mujeres que sepan qué significa vida de una mujer. Yo no tenía información sobre esto. Después yo decidí estudiar. Yo empecé a estudiar periodismo y empecé a trabajar como vicaria en una teleeducación en Afganistán. Y durante que yo estaba trabajando como una periodista, siempre tenía programas para las mujeres afganas sobre derechos de las mujeres, que mi última trabajo o experiencia, puedo decir, era con la tele público de Afganistán como presentador de la noticia. Por eso yo decidí ser periodista, aunque mi familia no estaba de acuerdo con mi trabajo. Mis hermanos, mi padre, nadie estaba de acuerdo con este trabajo. Pero yo estaba luchando para tener esta libertad y mi profesión que yo quiero mucho y no voy a dejar esto, voy a empezar mis estudios otra vez en España, que ahora estoy esperando para recibir mis documentos y voy a continuar mis estudios aquí. Y para mí no era tan fácil como otras mujeres. Soy un ejemplo muy pequeñito. Como yo, hay varias mujeres que viven en la misma situación. Justo en una de las entrevistas que te hicieron en algún otro espacio, me llamaba la atención este gran interés por continuar tu profesión fuera del país y como tu caso, como bien lo mencionas, hay muchas otras mujeres afganas que desde el deporte, desde la medicina, desde diversas áreas, también han tenido que quizá transformar su dinámica al estar fuera de sus países, pero que siguen con esta intención de continuar de alguna u otra forma y retomar, ¿no? Entonces creo que es una señal de este interés por justamente la educación, porque es algo que al final quizá en otros países no se valora tanto el poder estudiar, pero cuando no se tiene la posibilidad, es cuando se valora, ¿no? Sí, y cada vez que yo hago entrevista con las niñas afganas y yo también lloro con con ellas. Es que yo no puedo ver una niña llorando por estudios, que ella no puede estudiar y su sueño es otra vez entrar en la escuela y empezar a estudiar. Eso cada vez que yo hago entrevista y para mí es muy duro. No puedo olvidar las lágrimas de estas niñas que lloran solo para estudiar, que es un derecho muy básico. Todo el mundo puede estudiar. Por nuestra religión no hay ningún problema. Tenemos derecho de estudiar. Pero y los talibanes están haciendo algo que es en contra de todo. No es por religión, no, solo es para recibir unos beneficiarios políticamente, nada más. Sí, y justo se hablaba de que había algunas escuelas, justo en este interés por continuar estudiando, a pesar de todo, se hablaba de unas escuelas en casa o escuelas clandestinas o proyectos, ¿no? Online. ¿Sabes de algunas organizaciones que estén impulsando ese tipo de proyectos? Sí, hay varios proyectos, pero hay mujeres que sin ganar dinero, hay niñas que no pueden pagar, pero mujeres, aunque es un riesgo para ellas tener este clase en sus casas, pero están dando clases clandestinamente para las niñas para que estudian. Hice unas entrevistas con las niñas que estudian en clases clandestinas y me dicen, aunque sabemos no tenemos futuro con este estudios, es que nadie va a nos dar certificados o documentos oficiales, pero seguimos estudiar,
que tenemos mucho interés en estudiar. Yo también estudié en clases clandestinas en régimen anterior de los talibanes. Yo tenía como 5 años y yo empecé a estudiar. Es que yo tenía mucho interés y cada vez que mi hermano iba a la escuela y yo preguntaba a mi madre por qué yo no puedo estudiar. Había una mujer ahí y daba clases clandestinas para nosotros, para nosotras niñas. Y ahora otra vez las niñas estudian en casa. No pueden dejar sus esperanzas y dicen, sabemos que no hay esperanza, no hay futuro, pero seguimos. Ojalá que un día los talibanes nos permiten a estudiar y los talibanes abren las puertas de las escuelas. Y eso hay varias clases clandestinas y las mujeres están dando estas clases y hay organizaciones que dan clases online para las chicas jóvenes que no pueden estudiar en las universidades. Hay maneras, están buscando, cada persona está buscando una manera para ayudar a las niñas afganas, que eso es muy importante y agradezco a las personas que están haciendo esto. Y por parte de los padres, si bien todas estas restricciones han ido en contra justo de las mujeres, ¿ha habido alguna reacción por parte de aquellos padres que sí quieran que sus hijas pudiesen continuar estudiando? ¿O ha sido justamente, digamos, desmovilizada por el miedo que significaría enfrentar o salir a las calles a reclamar este derecho? Hay padres que apoyan y animan sus hijas a estudiar y hay padres que tienen mucho miedo. Es que tienen mucho miedo y los talibanes dijeron si una mujer o una niña estudia, ellos van a arrestar a su padre o va a golpear o algo va a pasar a su padre. Por eso tienen miedo y no quieren que algo pase a ellos. Por eso nos digamos que hombres tienen miedo de los talibanes para perder algo, para perder libertad, aunque es difícil para ellos también, pero no pueden apoyar mucho. Es que tienen mucho miedo. Como sabemos todo ahora que había un hombre daba clases para las niñas y ahora más de 3 meses que él está en cárcel de los talibanes y los talibanes no dicen nada sobre él y él está en cárcel de los talibanes. ¿Qué es culpa de él? Solo da clases a las niñas. Por eso eh, no es mucho culpa de hombres que no apoyan las mujeres. Es unas cosas que por miedo no pueden hacer nada. Y en esta última fase, previo, o bueno, sí, antes del 15 de agosto del 21, tú estabas como al frente de un noticiero en Afganistán, en Kabul. ¿Era a nivel nacional o solo se transmitía en Kabul? No, era a nivel internacional. El día caída de Kabul, yo presenté la noticia de 9 de la mañana y yo no pensaba que a las 12 los talibanes va a entrar y todo va a cambiar. Yo nunca pensaba. A veces estuvimos hablando de esto, que es que todas otras provincias estaban bajo de control de los talibanes. Eh, eh, Mis compañeros y yo estuvimos hablando si los talibanes entran en Kabul y decíamos que no es posible, los talibanes no pueden entrar en Kabul, es que tenemos ejércitos, tenemos militares y con todo esto los talibanes no pueden entrar, pero ya ha pasado en 3 horas, la situación había cambiado. Todavía no puedo olvidar el 15 de agosto. Ayer por la noche yo lloré muchísimo y yo escuchaba disparos que en esta noche de 15 de agosto de 2021 yo escuchaba en Kabul, que yo estaba en Kabul
y las mujeres estaban llorando y todo por grupos WhatsApp estuvimos llorando qué va a pasar si los talibanes no permiten las mujeres trabajar. Y este día fue muy duro para las mujeres y ah, ya esto ha pasado en unos 2, 3 días, horas. Los talibanes estaban en Kabul y entraron en Palacio Presidencial y anunciaron por medios que ya estamos en Kabul y tenemos control de Kabul. Sí, sin duda para todas las mujeres fue un antes y un después justamente en esta cotidianidad, en esta dinámica de salir a tu trabajo, de hacer tus cosas, y entiendo que ha sido un cambio muy radical. Y justo, Hadilla, toda esta red de periodistas que estaban en Afganistán, supongo que muchos, como es tu caso, han salido. ¿Se mantiene algún contacto a nivel, digamos, internacional, o ya han dejado de ejercer como periodistas? Ah, Varias periodistas siguen sus trabajos, que ahora hay varios medios de Afganistán, fuera de Afganistán, medios que están dentro de Afganistán, están en controlada por los talibanes, está en control de los talibanes y ellos no pueden publicar varias cosas. Por eso hay ahora varias otras medios que es para los afganos, pero a nivel internacional. Y los periodistas que están fuera, hay varias, pueden todavía seguir sus profesiones. Mujeres que están dentro de Afganistán, mujeres periodistas, ellas no pueden trabajar. Hay muy pocas que trabajan. Salen en los programas, pero con cara tapada. Tienen que tener cara tapada y no pueden estar junto en unos programas. Hombres y mujeres no pueden estar juntos. Y esto ha cambiado mucho. Las periodistas que están dentro de Afganistán sufren muchísimo. No pueden trabajar y no hay mujeres que estaban trabajando y mantener su familia, que ahora no pueden y tienen muchos problemas económicamente, que estoy en contacto con varias mujeres y estamos ayudando unas mujeres que salgan de Afganistán, mujeres vulnerables, y tenemos más de 40 mujeres en Pakistán, mujeres vulnerables, mujeres solas, con niños que están en Pakistán y necesitan nuestra ayuda. Yo agradezco a las mujeres españolas que me han ayudado mucho y tenemos apoyo de esas mujeres con mujeres españolas y estamos ayudando a mujeres afganas, como el Club de las 25 aceptaron como una socia, Afghan Woman in Iran, Knit Woman y estos grupos que tenemos, Ariana, estamos ayudando a otras mujeres. Nosotras desde aquí tenemos un poco oportunidad de ayudar y no dejamos esta oportunidad. Queremos aprovechar que podemos ayudar unas mujeres más y salvar sus vidas. Y, por ejemplo, estas organizaciones, si alguien está interesado, ¿se puede acercar en redes sociales, o cómo se puede, o es un trabajo, digamos, más privado? No, sí, sí, no, puede, cualquier persona que quiere puede contactar con nosotros, que tenemos donaciones para ayudar a las mujeres. Desde aquí enviamos dinero para mujeres que están en Pakistán, están en Afganistán, para que pagan alquiler de casa, para comprar comidas y esto todo. Y gente puede contactar con estos grupos. Y mujeres que estamos en España también tenemos problemas en temas de aprender español, en temas de buscar trabajo. Nuestro problema no acaba en Afganistán. Aquí es otra cultura, otro país que es muy lejos de mi país. Somos asiáticos y esto es muy diferente para adaptar en este país. Necesitamos ayuda de mujeres españolas o de las españolas que
tenemos esta suerte que hay grupos de mujeres y ayudan. Cada mujer que llega a España directamente podemos ayudar, podemos dar una madrina y su madrina ayuda a ella para que adapta en España. Sabemos que es muy difícil para una persona dejar su país, dejar su vida atrás y empezar otra vez de cero, que es muy difícil. Para mí también fue difícil, pero por suerte que yo tengo muchos apoyo de los españolas aquí, de las españolas. Y estos grupos que están trabajando tienen mucho valor. Y agradezco a estas mujeres que están ayudando mujeres afganas. No es muy fácil eh, siempre estar en contacto, preguntar cómo estáis, qué necesitáis, cómo nos puede ayudar. Y esto todo es importante y tiene mucho valor. Sí, sí, principalmente por todo el proceso que implica salir del país y el proceso de adaptación a uno nuevo y como bien mencionas, una cultura totalmente distinta y demás. Me alegra que puedas, que tengas esta red de apoyo. Y justamente en esa misma línea y para ir cerrando, eh, ¿cómo te gustaría como justo como periodista, como mujer, como madre además, porque entiendo que gran parte de tu familia sigue en Afganistán? ¿Cuál sería el siguiente paso que te gustaría hacer para continuar tu camino? De momento yo quiero continuar mi estudio y no voy a dejar ayudar a las mujeres afganas y pienso siempre de esto para que cómo puedo arreglar, cómo puedo hacer algo para mi futuro y para un día que mis hijos vienen aquí y estar conmigo y sienten orgullosos de su madre, que aunque estuvimos lejos, que para mí es muy duro a veces, no puedo dejar llorar y lloro mucho que ¿por qué no puedo abrazar a mis hijos? Yo he hecho de menos ellos, pero ahora no hay otra manera, tengo que aguantar esto. Y mi segundo paso y mi todo pensamiento sobre esto que quiero continuar mi profesión aquí y también mis estudios para que si un día ah, vuelve otra vez libertad en Afganistán, en mi país, yo voy a volver y estar con mis paisinas en Afganistán. Sí, Jadilla. Hay algunas preguntas en el Facebook, que es la vía por la que estamos transmitiendo. Te voy a compartir una. Preguntan si existe algún aspecto positivo del gobierno talibán pensando en el bienestar de la población, por ejemplo, el combate al consumo de las drogas o qué ha pasado con los niños, si sigue habiendo algún pensamiento de radicalización. Lo Ah, preguntan por el Facebook. Sí, agradezco de esta pregunta. Es que, mira, ahora eh, dicen que en Afganistán hay ahora más seguridad que antes. Eso es verdad. Es que antes hemos tenido miedo de los talibanes y ahora que los talibanes están gobernando, pues, ¿quién va a hacer ataques suicidas en Kabul o en Afganistán? Los niños que están ahora estudiando o los talibanes están haciendo algunas, como puedo decir, clases o dan clases o eh, mm, algo que para cambiar su pensamiento, como que los talibanes dicen ahora tienen un equipo, un grupo, o puedo decir, tienen un red que ahí tienen atacantes suicidas preparadas para hacer ataques y quieren ahora que más gente registren sus hijos ahí. Y ahí los niños no pueden acceder a móviles y tener contacto con su familia, nada. Solo están preparando mentalmente para cuando ellos pueden hacer un ataque suicidas, que esto puede ser muy peligroso, no solo para Afganistán. No podemos olvidar
11 de septiembre, cuando que los talibanes hicieron un ataque en Torres Gemelos. Esto no podemos olvidar. Como esto, ellos pueden ser muy peligrosos para todo el mundo. Y ahora que los talibanes anunciaron en medios y dijeron, hemos hecho más de 1000 ataques durante 20 años y ahora tenemos un grande grupo preparada para hacer más ataques suicidas en Afganistán. Ellos están cambiando mentalidad de los niños que están en Afganistán, que estudian en madrasas. Y esto puede ser es un riesgo para todo el mundo. Totalmente. Pues creo que estamos ya en la parte final. Si no hay ninguna otra pregunta, me parece que no. Pues Hadilla, como te comentaba ayer que nos pudimos encontrar, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por justo compartir y rememorar estos momentos tan complicados. De verdad que el hacer que tengas que contar, hay cosas que duelen, ¿no? Y Sí. lo agradezco mucho ese esfuerzo por compartirnos tu experiencia. Y pues si quieres agregar algún otro comentario para cerrar. Muchas gracias a ti y es un placer hoy estar aquí y agradezco a todos los españoles, a todos los gente como periodistas de cualquier país y otros países que están ayudando y están haciendo reportajes, nos invitan en programas como hoy y agradezco esto. Eso para nosotros tiene mucho valor que ya al menos podemos saltar nuestra voz para que todo el mundo escuchan. Es que cada día hay pocas noticias sobre Afganistán. Después de guerra de Ucrania han olvidado temas de Afganistán. Ahora no salen muchas noticias de Afganistán, aunque la situación es peor en Afganistán. Agradezco a vosotros, agradezco a la gente que están ahora escuchando y eso para mí es un placer estar hoy aquí y hemos hablado de qué está pasando en Afganistán y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Hadilla, un placer. Chao. Hasta luego.